Una mañana cualquiera. Tu perro lleva horas dormido, tranquilo, en su sitio. Te acercas, le pones la mano encima y en décimas de segundo, sin previo aviso, escuchas ese sonido. Un gruñido bajo, tenso, que no esperabas. Y lo primero que piensas es, ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Me está amenazando? ¿Es mío este perro o es de otro? Lo que vas a entender hoy no está en la mayoría de los vídeos sobre comportamiento canino, porque la respuesta no tiene nada que ver con dominancia, con falta de respeto, ni con un perro que decide enfrentarse a ti. Tiene que ver con neurobiología, con lo que ocurre en el cerebro de un perro en los segundos exactos en que pasa del sueño a la vigilia. Vas a salir de este vídeo sabiendo qué es el reflejo de sobresalto, por qué algunos perros lo tienen más activo que otros, qué lo dispara. Y esto es lo más importante, cómo despertar a tu perro de forma que ese reflejo no tenga ninguna razón para activarse. Pero antes de llegar ahí, necesito que veas algo. Ahí está Maca. Está durmiendo y hay una mano acercándose. Nos vamos a quedar en este momento durante los próximos 20 minutos, porque todo lo que importa está ocurriendo justo aquí, en este segundo, antes de que ocurra nada. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a formular en voz alta, no porque sea extraña, sino porque duele un poco hacerla. La pregunta es esta: si mi perro me quiere, ¿por qué gruñe cuando lo toco? La respuesta empieza aquí, y tiene muy poco que ver con lo que sientes tú, y mucho con lo que ocurre en su sistema nervioso en ese instante preciso. Cuando un perro está dormido, su cerebro no está simplemente apagado. Está en un estado de procesamiento activo, donde las defensas sensoriales bajan. Los estímulos externos, un sonido, un contacto físico, un cambio de luz, no se filtran igual que en vigilia. Llegan más directos, más bruscos, con menos contexto. Y ahí entra lo que se llama el reflejo de sobresalto. En inglés, Sleep Startle Response. No es un comportamiento, no es una decisión. Es una respuesta automática del sistema nervioso autónomo, que se activa antes de que el cerebro consciente de tu perro haya procesado absolutamente nada. Fíjate en lo que esto significa. En el momento en que gruñe, tu perro todavía no sabe que eres tú, todavía no sabe que está en casa, todavía no sabe que no hay ningún peligro. Su amígdala ha disparado una señal de alerta y su cuerpo ha respondido. El gruñido no es hacia ti. Es desde él. Esto tiene un nombre técnico en neurociencia conductual: respuesta de defensa refleja, y es transversal a toda la especie. No importa la raza, no importa el carácter, no importa si tu perro es el animal más dulce que has conocido en tu vida. El reflejo opera en una capa más profunda que el carácter. Lo que sí varía entre perros, y esto es importante, es el umbral de activación. Algunos perros tienen ese umbral más bajo, necesitan menos estímulo para que el sistema se dispare. Otros tienen el umbral más alto y pueden recibir contacto físico durante el sueño sin reaccionar. Pero eso no tiene que ver con el amor que sienten por ti. Tiene que ver con su historial, con su sistema nervioso, con su edad y con algo que vamos a ver en profundidad más adelante: lo que estaba ocurriendo en su cerebro justo antes de que te acercaras. La próxima vez que tu perro gruña al despertar, haz una sola cosa diferente. En lugar de retirarte con frustración o acercarte más para demostrarle que no pasa nada, quédate quieto donde estás y espera 5 segundos. No digas nada, no te muevas, solo espera. En esos 5 segundos, el cerebro de tu perro va a orientarse, va a procesar el contexto y va a reconocerte. El gruñido, si no recibe más estímulo, va a bajar solo. Estás viendo en tiempo real cómo el reflejo se disuelve.
Cuando tu perro gruñe al despertar, no te está desafiando. Está respondiendo a un mecanismo de defensa que se activó antes de que él supiera que eras tú. El amor y el reflejo son dos sistemas distintos. Los dos son reales. Los dos coexisten. Y ahora viene algo que la mayoría de la gente no considere. Ese reflejo puede ser más intenso en unos perros que en otros. No por carácter, por algo físico. Algo que tu perro no puede contarte con palabras, pero que lleva tiempo intentando decirte de otra manera. Imagina que llevas horas durmiendo con un dolor sordo en la cadera. No es insoportable. Es ese tipo de dolor que casi no notas cuando estás activo, pero que se instala en cuanto te quedas quieto. Y de repente, alguien te toca justo ahí, sin avisar, mientras duermes. No hace falta imaginar mucho más para entender lo que viene después. El dolor es la causa subyacente más frecuente de un reflejo de sobresalto intensificado, y también la más silenciosa. Los perros no señalan dónde les duele, no se quejan de forma continua. Lo que hacen es ajustar su comportamiento de maneras que nosotros raramente conectamos con el dolor hasta que alguien nos lo explica. Un perro con artritis temprana, con una displasia que todavía no ha sido diagnosticada, con una contractura muscular después de un día de mucho ejercicio, ese perro tiene el umbral del reflejo más bajo. No porque sea más nervioso ni más agresivo, sino porque cualquier contacto físico inesperado mientras duerme llega sobre una zona que ya estaba enviando señales de alerta al sistema nervioso. Y aquí viene algo que casi nunca se menciona. El dolor no tiene que ser severo para tener este efecto. Un dolor leve, pero crónico, el tipo de dolor que tu veterinario podría catalogar como leve moderado en una exploración, es suficiente para bajar significativamente el umbral de activación del reflejo. El perro no está reaccionando de forma desproporcionada, está reaccionando exactamente en proporción a lo que siente. Lo mismo ocurre con la fatiga extrema. Un perro que ha tenido un día de alta actividad física, una excursión larga, una sesión de juego intensa, un periodo de estrés social sostenido, entra en el sueño con el sistema nervioso más cargado de lo habitual. La calidad del descanso cambia y la vulnerabilidad al despertar aumenta. No es casualidad que los episodios de gruñido al despertar sean más frecuentes después de los días más activos. Es fisiología. ¿Cómo saber si el dolor está detrás del gruñido de tu perro? Hay señales que puedes observar tú antes de cualquier visita al veterinario. Fíjate en cómo se levanta por las mañanas. ¿Tarda más de lo habitual en ponerse en pie? ¿Hay un momento de rigidez antes de que empiece a moverse con normalidad? ¿Cojea los primeros pasos y luego mejora? ¿Evita ciertos movimientos, como subir escaleras o saltar al sofá, que antes hacía sin pensarlo? Esas señales no son quejas, son datos. Y si están presentes, el gruñido al despertar no es un problema de comportamiento que haya que trabajar. Es un síntoma que hay que llevar al veterinario. Durante los próximos 3 días, observa a tu perro en los primeros 2 minutos después de levantarse, sin intervenir. Solo observa. ¿Cómo es la transición del suelo a estar de pie? ¿Hay vacilación? ¿Rigidez? ¿Algún gesto de incomodidad? Anótalo. 3 días de observación te dan más información útil para una consulta veterinaria que cualquier descripción de memoria. Si tu perro gruñe más al despertar, puede ser que algo le duela. El dolor baja el umbral del reflejo, y el reflejo no distingue entre una amenaza real y la mano de la persona que más quiere. No es agresividad, es el cuerpo protegiendo lo que le duele. Pero el dolor no es la única causa silenciosa. Hay algo que ocurre con el paso de los años, algo que afecta a los sentidos de tu perro de una forma gradual y casi invisible, que puede convertir cualquier despertar en un momento de desorientación profunda.
Piensa en la última vez que te despertaste en un sitio que no era tu casa. Un hotel, casa de un familiar, cualquier lugar que no era el tuyo. Esos 2 segundos de desorientación total antes de que el cerebro coloca cada cosa en su sitio. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Qué día es? Ahora imagina que esa desorientación no dura 2 segundos. Imagina que dura más y que ocurre cada mañana, en tu propia casa. El oído y la vista son los 2 sistemas que más nos protegen durante el sueño. Son los que procesan el entorno mientras dormimos y los que nos dan el primer contexto cuando despertamos. Cuando esos sistemas empiezan a deteriorarse, y en los perros esto puede ocurrir de forma gradual a partir de los 7 u 8 años, antes en algunas razas, el despertar cambia de naturaleza. Un perro con pérdida auditiva parcial no escucha tu voz acercándose, no escucha tus pasos, no recibe ninguna señal previa que le permita anticipar el contacto. El primer estímulo que llega es el táctil, y el táctil, sin contexto auditivo, dispara el reflejo con mucha más fuerza. Lo mismo ocurre con la pérdida de visión. Un perro con cataratas incipientes o con la degeneración retiniana que algunas razas desarrollan con la edad, ve el mundo con menos nitidez y menos contraste. En un entorno de luz baja, una habitación a primera hora de la mañana, esa pérdida es todavía más pronunciada. Tu silueta acercándose puede no ser legible para él hasta que estás muy cerca, demasiado cerca. Y luego está algo que se habla muy poco en los vídeos de comportamiento canino, pero que afecta a una proporción significativa de perros mayores de 10 años, el síndrome de disfunción cognitiva. Es, en esencia, el equivalente canino de la demencia. El cerebro pierde capacidad de procesar y contextualizar la información sensorial que recibe. Un perro con disfunción cognitiva puede despertar y no reconocer inmediatamente el espacio en el que está. Puede mirar a su dueño de toda la vida y tardar unos segundos en situarlo. Esa fracción de segundo de no reconocimiento es exactamente la ventana en la que el reflejo de sobresalto actúa. ¿Cómo se detecta? El síndrome de disfunción cognitiva tiene señales propias: desorientación en espacios conocidos, cambios en el ciclo de sueño, el perro duerme más de día y está más inquieto de noche, pérdida de rutinas aprendidas, reducción de la interacción social, episodios de mirada fija a la pared sin estímulo aparente. Si tu perro tiene más de 10 años y reconoces alguna de estas señales, el gruñido al despertar tiene muy probablemente una causa neurológica, no conductual, y merece una evaluación veterinaria específica. Si tu perro es mayor de 7 años, introduce este hábito desde mañana. Antes de acercarte a despertarlo, enciende una luz suave en la habitación y di su nombre en voz baja 2 veces desde donde estás. Espera a que mueva alguna parte del cuerpo, una oreja, una pata, un cambio en la respiración, antes de acercarte. Ese movimiento es la señal de que su sistema nervioso ya está procesando el entorno. Ya no llegas sin contexto. Cuando los sentidos se deterioran, el mundo se vuelve menos predecible, y un mundo menos predecible significa un sistema nervioso más alerta, más reactivo, más preparado para defenderse de lo que no puede anticipar. El gruñido de un perro mayor no es agresividad, es la respuesta lógica de un cerebro que trabaja con menos información de la que necesita. Pero hay algo más que le ocurre al cerebro de tu perro cada noche. Algo que no tiene nada que ver con la edad ni con la enfermedad. Algo que le pasa a cualquier perro, joven o viejo, sano o con dolor, cada vez que entra en sueño profundo. Y que puede convertir el momento de despertar en algo mucho más intenso de lo que imaginas. ¿Alguna vez has visto a tu perro dormir y de repente empieza a mover las patas? ¿O a emitir sonidos pequeños, casi inaudibles?
o a tensar el cuerpo de una forma que no encaja con la quietud del resto. ¿Y te has preguntado si está soñando? No solo está soñando, está reviviendo. En 2001, el neurocientífico Matthew Wilson y su equipo del MIT registraron por primera vez la actividad neuronal de ratas durante el sueño y la compararon con la actividad registrada mientras esos mismos animales realizaban tareas durante el día. Lo que encontraron fue que los patrones de activación eran casi idénticos. El cerebro, durante la fase REM, reproducía las experiencias del día con una precisión que no dejaba lugar a dudas. No era descanso pasivo, era procesamiento activo. Estudios posteriores con perros confirmaron lo mismo. Durante la fase REM, el cerebro canino recorre los eventos del día: el paseo, el encuentro con otro perro, el momento de tensión en la calle, el juego en el parque. Todo pasa de nuevo. Y el sistema nervioso responde a esas imágenes internas con la misma intensidad con la que respondería a los estímulos reales. Aquí está la clave que casi nadie explica. Durante la fase REM, el tronco del encéfalo genera una señal que paraliza voluntariamente la musculatura del cuerpo. Es un mecanismo de protección. Si el cerebro va a reproducir experiencias intensas, el cuerpo no puede actuar en consecuencia o el animal se haría daño. Esa parálisis temporal se llama atonía muscular REM. Pero hay una ventana. En el momento exacto en que un estímulo externo, un contacto físico, un sonido brusco, un cambio súbito de luz, interrumpe la fase REM, el cerebro tiene que hacer dos cosas al mismo tiempo: salir del estado de sueño y desactivar la atonía muscular. Ese proceso no es instantáneo. Hay una fracción de segundo en el que el sistema nervioso está en los dos estados a la vez, todavía procesando el contenido del sueño, ya recibiendo el estímulo externo. Y en esa fracción de segundo, la amígdala no distingue entre lo que venía del sueño y lo que acaba de llegar de fuera. Si el sueño era neutro, el despertar suele ser tranquilo. Pero si el cerebro estaba procesando una experiencia de alta carga emocional, un encuentro tenso, un momento de miedo, una situación de activación elevada, el reflejo de sobresalto se dispara desde dentro de ese estado. El gruñido no es una respuesta a ti, es el final de algo que ya estaba ocurriendo antes de que llegaras. Esto explica por qué el mismo perro, en la misma cama, despertado de la misma manera, reacciona de forma completamente distinta según el día. No es inconsistencia de carácter, es que no todos los sueños pesan igual. Aprende a leer los signos de la fase REM antes de despertar a tu perro. Movimiento rápido de ojos bajo los párpados cerrados. Patas que se agitan suavemente. Respiración irregular, con pequeñas aceleraciones. Vocalizaciones muy leves. Cuando veas estos signos, no es el momento de despertar a tu perro. Espera. La fase REM en perros dura entre 10 y 20 minutos. Después viene una fase de sueño más ligero, donde el despertar es significativamente más seguro para los dos. Tu perro sueña. Y mientras sueña, su cerebro está tan ocupado como cuando está despierto. Si lo interrumpes en ese momento, llegas en medio de algo. No al principio, no al final, en medio. Y el reflejo responde en consecuencia. Ahora que sabes qué dispara el reflejo, qué lo intensifica y desde dónde llega, hay una pregunta que queda sin responder. ¿Qué haces tú exactamente cuando necesitas despertar a tu perro y no puedes simplemente esperar? Hay un protocolo y no implica tocar nada. Hay algo que casi todos hacemos mal, no por descuido, sino por instinto. Cuando vemos a nuestro perro dormido y necesitamos despertarlo, la primera respuesta natural es acercarse y tocar. Es lo que hacemos con las personas, es lo que nos han hecho a nosotros, y es exactamente lo contrario de lo que el sistema nervioso de un perro necesita para salir del sueño sin activar el reflejo. La regla es una sola.
y no tiene excepciones. Nunca despiertes a tu perro con contacto físico directo. Nunca. No importa si lleva años siendo el perro más tranquilo del mundo. No importa si acabas de llegar de viaje y quieres saludarlo. No importa si está durmiendo en el sofá a tu lado y crees que ya sabe que estás ahí. El contacto físico como primer estímulo de despertar saltea todos los sistemas de contextualización y llega directamente a la amígdala. Es la ruta más corta al reflejo. El despertar seguro siempre empieza desde la distancia y siempre empieza con la voz. Esto es el protocolo completo. Son 4 pasos y los puedes practicar desde esta misma noche. Primero, posicionarte a al menos 1,5 metros de tu perro antes de hacer nada. Esa distancia no es arbitraria, es la que garantiza que si hay una reacción de sobresalto, no hay contacto físico posible. Estás fuera del radio de respuesta. Segundo, decir su nombre una vez, en voz baja y con tono neutro. No entusiasta, no urgente, no en el tono que usas cuando llegas a casa después de horas fuera. Neutro. El objetivo no es emocionarlo, es darle una señal auditiva que su cerebro pueda procesar como información antes de que llegue ningún otro estímulo. Tercero, esperar. Observar. El primer signo de respuesta puede ser muy sutil. Una oreja que gira, una ligera aceleración de la respiración, un cambio en la posición de las patas. Ese movimiento confirma que el sistema nervioso está procesando, que la transición del sueño a la vigilia ya está ocurriendo por su propia iniciativa. Cuarto, solo cuando hay movimiento voluntario, y no antes, puedes acercarte despacio, seguir diciendo su nombre con calma y permitir que sea él quien establezca el contacto primero. La mano no se adelanta, la mano espera. Este protocolo no es solo para perros que ya han gruñido al despertar, es para todos los perros, siempre, porque el reflejo de sobresalto no avisa antes de activarse por primera vez. Y un incidente de este tipo, si ocurre con un niño cerca o en una situación de vulnerabilidad, puede tener consecuencias que no se resuelven con entrenamiento posterior. Ahora bien, ¿qué pasa si tu perro ya tiene el hábito del gruñido establecido? Si ha ocurrido muchas veces y el patrón está consolidado. El protocolo de los 4 pasos sigue siendo la base, pero hay un trabajo adicional que puedes hacer para reducir la sensibilidad del reflejo de forma progresiva. Se llama desensibilización al despertar y funciona así. Durante 2 semanas, cada vez que tu perro esté en sueño ligero, no en REM, sino en esa fase más superficial donde ya se mueve un poco, dices su nombre en voz baja desde la distancia y en cuanto responde, le das un refuerzo positivo inmediato. Una golosina de alto valor dejada suavemente cerca de él, un tono de voz cálido, lo que tu perro más aprecia. No hay contacto, no hay urgencia, solo la asociación repetida entre el sonido de su nombre y algo bueno. Con el tiempo, ese sonido se convierte en un ancla que el cerebro usa para orientarse antes de que el reflejo tenga oportunidad de dispararse. Esta noche, antes de que tu perro se duerma, practica el paso 2 en solitario. Con el despierto, dile su nombre en ese tono neutro que describíamos. Observa cómo responde. Aprende a distinguir ese tono del que usas normalmente. Cuando lo tengas integrado despierto, te saldrás solo cuando lo necesites dormido. Para despertar a tu perro sin activar el reflejo, la secuencia es siempre la misma. Distancia, voz, Max, espera, movimiento voluntario, entonces y solo entonces, contacto. El contacto físico directo como primer estímulo es la causa número 1 de los accidentes relacionados con el reflejo de sobresalto. Pero hay algo que va todavía más atrás que el protocolo. Algo que puedes hacer antes de que tu perro se duerma. Tiene que ver con dónde duerme. Y cambiarlo puede ser la intervención más sencilla y más efectiva de todo lo que hemos visto hoy.
Antes de que tu perro se duerma esta noche, hay una pregunta que vale la pena hacerse. No sobre su comportamiento, no sobre su carácter, sobre el sitio donde duerme. Porque la cama de tu perro no es solo un objeto. Es el entorno en el que su sistema nervioso decide si puede relajarse del todo o si tiene que mantener una guardia parcial mientras descansa. Y esa diferencia lo cambia todo. El sistema nervioso de un perro no se apaga completamente durante el sueño. Una parte de él sigue monitorizando el entorno, evaluando si hay cambios, si hay movimiento, si hay algo que requiera respuesta. Es un mecanismo evolutivo de supervivencia que no ha desaparecido en miles de años de domesticación. Lo que sí ha cambiado es el umbral. En un entorno que el perro percibe como seguro y predecible, ese sistema de vigilancia trabaja en modo bajo. En un entorno que genera incertidumbre, trabaja en modo alto. Un perro que duerme en modo alto llega al despertar con el sistema nervioso ya cargado. El reflejo de sobresalto en ese estado se activa con menos estímulo y con más intensidad. ¿Qué hace que un entorno genere incertidumbre durante el sueño? Hay 4 factores que la mayoría de la gente no considera. El primero es el tráfico de personas. Si la cama de tu perro está en un pasillo, en la entrada de casa o en cualquier lugar por el que los miembros de la familia pasan con frecuencia, tu perro está durmiendo en una zona de tránsito. Cada vez que alguien pasa cerca, su sistema nervioso registra el movimiento, aunque no despierte. Se activa, evalúa, vuelve a bajar. Ese ciclo repetido fragmenta el sueño y acumula carga en el sistema nervioso a lo largo de la noche. El segundo es la exposición al sonido. Sonidos intermitentes e impredecibles. El ruido de la calle que entra por una ventana mal aislada, el sonido de la televisión en la habitación contigua, las notificaciones de un teléfono, generan el mismo efecto. No tienen que despertar al perro para afectar la calidad del sueño. Basta con que activen brevemente el sistema de vigilancia. El tercero es la visibilidad de las entradas. Los perros tienen una tendencia natural a buscar posiciones de descanso desde las que puedan ver las entradas del espacio principal. Es comportamiento de vigilancia territorial. Un perro que duerme de espaldas a la puerta principal o en un sitio desde el que no puede ver quién entra, duerme con una tensión de fondo que no se resuelve. El cuarto es la temperatura y la luz. Un espacio demasiado iluminado o con cambios bruscos de luz a lo largo de la noche, las luces de los coches que pasan por la ventana, por ejemplo, interrumpe el ciclo de sueño. Y un espacio demasiado frío o demasiado caliente genera incomodidad física que se suma a la carga del sistema nervioso. La posición óptima para la cama de un perro que tiene tendencia al reflejo de sobresalto activo es esta: en una esquina o contra una pared, de forma que el perro tenga su espalda protegida y pueda orientarse visualmente hacia el resto de la habitación. Lejos del tráfico de paso, en una zona de sonido bajo y predecible, con temperatura estable y con una luz que se pueda controlar fácilmente. No necesitas rediseñar tu casa, necesitas mover la cama 2 metros. Esta semana, observa dónde duerme tu perro y evalúa estos 4 factores: tráfico de personas, exposición al sonido, visibilidad de entradas, temperatura y luz. Identifica el factor más fácil de modificar y cámbialo primero. No hagas todos los cambios a la vez. Dale a tu perro tiempo para que su sistema nervioso registre cada ajuste. Una semana por cambio es suficiente para notar la diferencia en la calidad del sueño y con ella en la intensidad del reflejo al despertar. Si tu perro duerme bien, despierta mejor. Y un perro que despierta desde un estado de sueño reparador tiene el sistema nervioso con menos carga, el umbral del reflejo más alto y muchas menos razones para sobresaltarse. El entorno no cura el reflejo, pero reduce las condiciones que lo amplifican. Hemos recorrido todo el camino, desde qué es el reflejo hasta por qué se intensifica, desde los sueños hasta el entorno que lo rodea. Queda una sola cosa por ver, y es la que más vale la pena llevarse de aquí.
¿Recuerdas el principio? Maca, durmiendo. Una mano acercándose. La escena que dejamos congelada hace 20 minutos. Esta vez es diferente. La persona está al otro lado de la habitación. Dice su nombre, una sola vez, en voz baja. Maca mueve una oreja, luego la otra. Levanta la cabeza despacio. Encuentra la figura al fondo de la sala y se despereza. Sin gruñido, sin sobresalto, sin ninguna de las dos. Antes de que cierres el vídeo, hay algo que casi nadie hace y que marca una diferencia enorme. Lleva un registro de los días en que el gruñido al despertar ocurre. No un diario elaborado, solo una nota en el teléfono, fecha, hora y una sola palabra sobre cómo había sido el día anterior. Activo, tranquilo, visitas, veterinario. En 2 semanas vas a ver un patrón que tu memoria sola nunca hubiera construido. Y ese patrón te va a decir exactamente en qué días tu perro necesita más tiempo y más distancia para despertar. La prevención más eficaz no es el protocolo, es saber cuándo el protocolo importa más. Cuando tu perro gruñe al despertar, no te está diciendo nada sobre ti. Te está diciendo algo sobre su sistema nervioso en ese instante, que llegó demasiado rápido, con demasiado estímulo, desde demasiado cerca. Dale tiempo, dale distancia, dale su nombre antes que tu mano. Eso es todo. Y si esto ha cambiado algo en cómo vas a mirar a tu perro esta noche cuando se duerma, entonces este vídeo ha hecho su trabajo.